Queremos dar la bienvenida a este cuarto encuentro virtual que estamos organizando desde CIDEU en el marco del grupo de trabajo que hemos creado para el abordaje integral de la gestión del COVID-19. En el caso de hoy vamos a tratar el tema para lo que hemos convocado, que es el intercambio de experiencias sobre contención social que estamos implementando en las ciudades. Queremos conocer cómo están enfrentando las ciudades todo esto de contener a la población para evitar el contagio y al mismo tiempo atender a los servicios mínimos, atender a la población vulnerable y permitir que la ciudad pues continúe funcionando en estas condiciones. Hemos tratado de ir innovando en la metodología que utilizamos en los encuentros y por eso en el día de hoy vamos a tener, además de las presentaciones de casos, vamos a tener una introducción y una moderación con personas que hemos invitado a sumarse a esta discusión para hacerla pues mucho más rica. Vamos a tener una introducción a cargo de Fernando Carrión. Fernando es académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo en Ecuador y también es asesor del alcalde de Quito. Fernando, seguro lo conocerán, tiene muchas publicaciones, ha tratado mucho el tema urbano y nos va a dar una visión desde la perspectiva de Latinoamérica sobre los desafíos que representa el tema de la contención social y la gestión del COVID-19. Luego de la presentación de Fernando, inmediatamente vamos a pedirle a Luis Álvaro Salles Aguiar de Meneses, quien es secretario de Relaciones Internacionales de Sao Paulo, quien nos va a presentar la experiencia de esa ciudad, de la ciudad de Sao Paulo. Y seguidamente entraría Víctor Quinteros a presentar la experiencia de Lima. Víctor es gerente de participación vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tendríamos la introducción de Fernando, luego los dos casos y entrará en la parte final Mar Rodríguez, quien es una buena colaboradora. Mar es coordinadora técnica de Brópolis, que es la oficina que lleva el plan estratégico de Zaragoza y además es docente del campus de estrategas urbanos de CIDEU. Entonces Mar va a moderar las intervenciones de todos ustedes y va a hacer un cierre recuperando los principales aprendizajes de la sesión. Es el programa que tenemos para hoy y bueno, para no emplear más tiempo vamos a dar la palabra inmediatamente para iniciar a Fernando Carrión. Empiezo entonces. Sí, por favor. Bueno, para empezar, mis primeras palabras sin duda son de agradecimiento al CIDEU por la invitación que me dan para poder discutir un tema de muchísima actualidad en general en el mundo y no solo en América Latina. Y lo que voy a poner a consideración de ustedes es algo que los llamados los retos de la ciudad latinoamericana ante el COVID-19. Y esto tiene su sentido porque estamos conmovidos desde básicamente fines del año pasado, desde diciembre del año pasado, por tener dos situaciones que se están presentando de manera simultánea. Por un lado, una pandemia absolutamente global. Este rato tenemos 191 países que tienen personas contaminadas con coronavirus, de las 193 que tienen Naciones Unidas. Es decir, solo faltan 2 que no estén contaminadas con esta enfermedad. Y por otro lado, estamos viviendo ya una crisis económica global producto de esta situación. Frente a esto, ¿qué es lo que hemos tenido? Reflexiones respecto del tema biológico, que probablemente sea lo que más se ha trabajado. También lo que significa la economía, los impactos que está teniendo en economía y que podrá tener en la economía. Algo respecto a lo político y lo social, pero francamente muy poco respecto de lo que está ocurriendo en las ciudades. Y aquí viene una paradoja, porque la impresión que yo tengo es que el coronavirus es una enfermedad urbana. Yo no he escuchado ninguna perspectiva de análisis entendiéndola así. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, América Latina es un continente que tiene el 84% de su población viviendo en ciudades. Y esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. ¿Dónde están concentradas las personas?
pues básicamente en los lugares de mayor densidad de población, que son las ciudades. Eso hace que el fenómeno sea fundamentalmente urbano. Y yo creo que este es un punto de partida que hay que tener en cuenta porque esto está teniendo impactos en nuestras ciudades de una forma interesante. Lo que voy a hacer es básicamente presentarles 4 ideas. Una, la idea de un itinerario que estaríamos viviendo. Lo segundo, concretamente, los impactos en la ciudad. Lo segundo, las políticas que se están desarrollando y qué es lo que uno podría especular que ocurriría hacia el futuro. Para ir en ese orden, el tema del itinerario, el tema de la pandemia, cómo se generalizó esto. Y aquí hay dos formas de una trayectoria que tendría dos itinerarios. Uno, el itinerario social, que le llamo yo, que es el cambio de la vulnerabilidad de la población, que estamos pasando de una vulnerabilidad etaria a una vulnerabilidad social. ¿Y por qué esto? Porque lo que tenemos son 3 formas del contagio que tendríamos en el caso del COVID. Una primera que en América Latina, en Asia mismo, con excepción de China, fue importada, es decir, que vino desde afuera. Y en esto lo que se ve claramente, sobre todo en América Latina, es que golpeó a los sectores medios y altos. Y esta es una característica bastante importante de tener en cuenta. En Chile, por ejemplo, en Santiago, está localizada en las zonas donde hay la mayor población de recursos económicos que tiene. En el caso de Guayaquil, que probablemente sea la ciudad más complicada que se vive en América Latina, una zona que se llama San Borondón, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es gente que vino de turismo en unos casos, en otros de migración, de Europa, de los Estados Unidos, de China, etcétera, y ahí se trajo este coronavirus. En otras palabras, en ese caso la vulnerabilidad efectivamente era de los grupos de mayor edad, es decir, pasada los 65 años, la tercera edad que ahora se denomina. Y lo que está ocurriendo es que se ha pasado de la primera fase a la segunda, que es el contagio con los primeros, a lo que estaríamos viviendo este rato, que es la tercera fase, que es el contacto comunitario. Y en este caso ya tenemos una vulnerabilidad que no es etaria, sino de carácter social. ¿Por qué? Porque les afecta principalmente a los sectores de extracción popular. Y esto me parece que es importante tener en cuenta. El segundo itinerario es el itinerario territorial. En esto lo que tenemos claramente son focos de irradiación de esta pandemia. Empezó por continentes, qué sé yo, desde Asia, Europa, América, Oceanía y finalmente África. Luego siguió por países de forma explícita, el caso de China, Corea del Sur, que los 2 países asiáticos, el caso de Europa con Italia, España. Luego vino a América con Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, que son los países que probablemente mayor incidencia tengan. Pero finalmente, lo que nosotros tenemos con la tesis esta que yo tengo de que es una enfermedad urbana, son las ciudades los focos fundamentales a partir de los cuales se está irradiando esta gran enfermedad. Y entonces ahí está Wuhan, está Milán, Nueva York, que hoy día es quizás la ciudad más complicada del mundo. Luego está Madrid, San Pablo, Santiago y el caso concreto en mi país de Guayaquil. Aquí podemos ver algunas cosas de las ciudades. Las grandes ciudades son las que principalmente están teniendo esto. El caso de Wuhan, por ejemplo, son 11 millones y medio de habitantes. El caso de San Pablo, sobre los 20, 22 millones de habitantes. El caso de Santiago, 6, 7 millones y así sucesivamente. ¿Y por qué esto? Porque las ciudades grandes son las que tienen la mayor interacción social. Y esto es justamente la característica de esta enfermedad. Y es en el lugar donde están concentrados en América Latina por lo menos la mayor cantidad de pobres. No es donde está la mayor pobreza, porque generalmente la mayor pobreza está en las zonas rurales, pero está la mayor cantidad de pobres concentrados y principalmente la característica de la pobreza aquí es la desigualdad sobre la base de las necesidades básicas insatisfechas. En otras palabras, no es por ingresos, a pesar de que también lo es, pero es básicamente por el acceso a las infraestructuras, los servicios, etcétera, que produce la ciudad. Y aquí tenemos los 3 focos de radiación urbana más importantes. El caso de Santiago, bueno, en esto se explica también porque es un país que tiene una gran ciudad, una metrópoli grande, una macrocefalia muy fuerte con Santiago, pero aquí tenemos
que básicamente el 60% de la población está concentrada en Santiago, de los casos de contagio. Luego está el caso de Guayaquil, que bueno, esto es un dato un poquito antiguo. Guayaquil ya está más, está con 55, y está el caso de San Pablo. Aquí tenemos los 3 países que tienen en Sudamérica la incidencia más grande, que es el caso de Brasil, que está con 12.000 contagiados, el caso de Chile, que está con casi 5.000, 4.800, y el caso del Ecuador, que también está cerca de los 4.000. ¿Qué es lo que vemos en segundo lugar? Si ese era el itinerario de cómo se ha ido moviendo el coronavirus, lo que vemos es una relación, en segundo lugar, entre coronavirus y ciudad. Y aquí, obviamente, que el impacto más fuerte que está sufriendo la ciudad es el espacio público. Yo he trabajado varios temas vinculados a lo que significa el urbicidio, es decir, la muerte de la ciudad. Y el espacio público, según varios autores, por ejemplo, Jordi Borges plantea que el espacio público es la ciudad, lo que estamos viendo es la muerte del espacio público. Entonces podríamos decir que hay un urbicidio. El espacio público se ha convertido en un espacio maldito porque ese es el productor del contagio. Y lo que estamos viendo es que las ciudades empiezan a vaciarse. Son ciudades fantasmas. La cantidad de fotos que se ve por Google, por los medios de comunicación, etcétera, es la muestra de estas ciudades vacías, estas ciudades fantasmas. Y lo que es mucho más complicado, viendo desde la perspectiva de América Latina, es que este espacio público es el espacio del pobre y del ilegal, y que hoy día está siendo más bien manejado como si fuera un indisciplinado, porque no cumple la norma de recluirse en casa, y que incluso se le criminaliza. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos ya una especie de estadio de sitio, empieza a partir de las 2 de la tarde y termina a las 5 de la mañana, donde nadie puede moverse para ningún lado. Y la cantidad de gente que ha sido tomada presa son básicamente los pobres. Y entonces no solo que es indisciplinado, sino que termina siendo criminalizado. Y esto es básicamente personas que viven en situación de calle, porque ese es su lugar de trabajo, ese es su lugar de vida y es su lugar de interacción social. Por otro lado, este espacio público está perdiendo sus condiciones de contacto social, y aquí podríamos decir que hay una especie de agorafobia, una fobia al espacio público, que empieza a perder sus condiciones de espacio simbólico, de alteridad, es decir, de encuentro con el otro, de respeto con el otro y del conflicto que es tan importante en cualquier ciudad. Pero frente a esta situación, la ciudad da la impresión que se resiste. Y empezamos a ver lo que ocurre en el balcón, lo que ocurre en los vecindarios, que empieza a reaparecer una ciudad con nuevos espacios públicos. El espacio público del balcón, por ejemplo, me parece que tiene hoy día unas connotaciones muy interesantes. Ahí en el costado derecho ustedes tienen dos fotografías, la una de la Plaza de San Francisco en Quito, que está absolutamente vacía, y a la derecha un edificio en alguna ciudad italiana donde la gente tiene una interacción social principalmente a partir de los balcones. Una segunda entrada en esta relación entre coronavirus y ciudades es el tema de la infraestructura. Y aquí podríamos decir que hay dos cuestiones que son importantes. Uno, lo que significan los servicios, y aquí quizás salud y educación sean los servicios fundamentales. El caso de salud se ha visto absolutamente desbordado en prácticamente todos los países donde ha entrado masivamente, y eso ha provocado una discusión que a mí me parece muy interesante en términos de los sistemas de producción de la salud, los sistemas de salubridad entre lo público, lo privado e incluso la beneficencia que todavía existe en algunas ciudades. Todos esos sistemas hoy están en debate, y creo que lo que ha aparecido también es el debate sobre el Estado y el estado de bienestar en ese contexto. Y está la educación, porque la educación ha sido cerrada. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tanto la salud como la educación están produciendo también una gran inequidad. Porque en muchas escuelas públicas, sobre todo en América Latina, no tienen la capacidad de acceso a la teleeducación, y no tienen porque no tienen computadoras o porque no tienen tampoco el correo, la posibilidad de conectarse
por cualquiera de estos medios que hoy día tenemos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una crisis muy fuerte de la salud y de la educación. Lo segundo, respecto de las infraestructuras. Aquí hay 3 infraestructuras que he visto que son absolutamente claves y sobre las que hay que trabajar. Uno, sin duda, es la vivienda, porque aquí lo que ha aparecido es la tesis esta de quédate en casa. Y aquí por lo menos me salen a relucir dos cuestiones que son muy importantes. Si te dicen quédate en casa, ¿en cuál casa te quedas si el déficit de vivienda es muy alto? En América Latina, según la CEPAL, se estima que entre el 25 y el 30% de la población urbana en América Latina vive en favelas, vive en barrios periféricos, en villas miseria, etcétera, con los distintos nombres que tiene esto en América Latina. Entonces, una primera cosa es en qué casa me quedo. Y la segunda, que también aquí es muy importante, es que el espacio doméstico se termina convirtiendo en un espacio de contagio mucho más fuerte que el espacio público, y esto por el nivel de hacinamiento. Nosotros tenemos en una misma habitación, que se la llama vivienda, probablemente 4, 5, 6 personas. Y el nivel de contagio es muy alto porque es imposible que haya el metro o 2 metros que hoy día se exige para que no haya el contagio. Entonces, aquí tenemos un problema de la vivienda muy fuerte que se suma a los problemas tradicionales de vivienda que teníamos en América Latina, que era la vivienda sin techo, la vivienda con techo, la vivienda en los bancos, hoy día es la vivienda con el coronavirus. La segunda cuestión es el tema de la movilidad, porque está absolutamente restringida, en algunos casos por número del registro de la placa, y en otros simplemente porque ya se prohibió esto. Y entonces la impresión que me da es que estamos de vuelta hacia el sedentarismo, pero de vuelta al sedentarismo en un mundo donde los flujos son fundamentales. Y entonces aquí lo alternativo empieza a ser también el trabajo a distancia, como se dice, o sin distancia, que sería lo más lógico, que está haciendo que muchas de las actividades laborales que tradicionalmente se hacían, o de los servicios que tradicionalmente se hacían en distintos lugares de la ciudad y para lo cual se requería el movilizarse, pues hoy día eso ya no existe. Entonces hay una vuelta al sedentarismo. Y la tercera, la tercera infraestructura, que también en esto aparece de forma clara, es el agua potable, porque aquí lo que apareció es esta tesis de lavarse las manos. Entonces, en algunos lugares de estas periferias urbanas de América Latina, el acceso al agua potable es imposible. Y si a eso se le suma agua potable más jabón, el jabón también es algo que no tiene acceso la gente. En otras palabras, esto probablemente está funcionando más o menos para un 70% de la población en América Latina, pero no para la totalidad. En tercer lugar, ¿cuáles son las políticas que se han planteado? En general son políticas homogéneas y generales. Pero en América Latina, con el nivel de desigualdad que existe, estas políticas homogéneas lo que producen es mayor vulnerabilidad. ¿Y por qué? Porque las políticas homogéneas en realidades heterogéneas terminan involucrando, incrementando la vulnerabilidad y obviamente el contagio. Aquí tienen al lado derecho una imagen, que obviamente es una caricatura, pero yo creo que no es nada distante de lo que puede ocurrir en las favelas de Río, en los barrios de Quito, en los pueblos jóvenes de Lima, etcétera, donde conviven un tipo de barriada con otra y tenemos el muro que los separa. Entonces, lo que ocurre también con estas políticas homogéneas es que terminan incrementando no solo la vulnerabilidad y el contagio, sino también la segregación urbana. En esto, los principales, con esta vulnerabilidad social, los principalmente golpeados nuevamente, como siempre han sido, son los pobres. Si ustedes ven la composición de la letalidad, es decir, de los muertos, la mayoría son pobres. Obviamente que hay excepciones, y tenemos desde autoridades públicas, futbolistas, gente de cine, etcétera, que nos sirven para decir que este virus ataca a todos, que es un virus aparentemente democrático. Pero cuando uno ve las cifras, eso no es así. Ayer precisamente veía la población en los Estados Unidos de 3 estados, de la cantidad de población afrodescendiente que vive y la cantidad de población afrodescendiente que muere. La relación es muy complicada.
es complicada. Entonces, tenemos una letalidad mayor, tenemos la mayor cantidad de presos y tenemos esta cosa de la estigmatización que ha surgido con esto de que son indisciplinados, de que no responden a lo que los gobiernos están planteando. Eso en términos generales. Ahora, aquí me parece que han aparecido dos políticas en dos momentos distintos que son muy claras. La una es esto que han llamado el distanciamiento social, que a mí me parece un concepto que habría que discutirlo, porque no es el distanciamiento social, sino lo que necesitamos más bien es la articulación social, la integración social. Aquí lo que están diciendo es que la gente no se vincule más allá de 1 a 2 metros de distancia. Pero si nosotros hablamos de distanciamiento social en América Latina, la distancia social que existe entre ricos y pobres es brutal. Y si nosotros queremos acentuar eso, me parece que no tiene sentido. Y no solo eso, sino que lo que necesitamos ahora es que haya unión, que haya unidad. Entonces, yo creo que aquí tenemos que encontrar otro concepto, que no sea la distancia social. Hablemos de la distancia personal o interpersonal, lo que quiera, o hablemos en términos geográficos. Pero aquí el distanciamiento social se ha expresado a través de dos políticas, una sobre las personas y otra sobre los territorios. Entonces, sobre las personas, y me parece que esta es la que ha tenido el mayor éxito en general en el mundo, principalmente yo diría en China y en Corea del Sur, es decir, en los países del Asia, que es la vigilancia epidemiológica con alta tecnología. Y aquí quizás lo más interesante es el uso de la telefonía celular a través de los GPS. Con lo cual, no solo que están haciendo diagnóstico, es decir, la persona que tiene el celular le miden la temperatura y algunos otros elementos de diagnóstico, sino que la persona que tiene esas características, inmediatamente con la persona que está al lado de ella, recibe una información para que se distancie. Y entonces aquí sí creo que la tecnología es un factor fundamental. Por suerte, en América Latina la telefonía celular sí tiene una entrada importante, sobre todo en aquellos países donde la migración internacional ha crecido sustancialmente. Una segunda cuestión respecto ya no de las personas, sino de los territorios, es que, que los focos empiezan a aislarse. Y aquí uno podría decir que hay territorios que se aíslan con escalas distintas. El principal aislamiento y más micro es la vivienda, pero también están los barrios, están las zonas de las ciudades, están las regiones, están los países. Y esto está provocando, a mi manera de ver también, una reacción muy fuerte con el aparecimiento de los ismos. Esto es el nacionalismo, el regionalismo, el localismo, que hace que haya confrontaciones tan complejas como las que se está viviendo, por ejemplo, con el debate respecto de la Unión Europea este rato. Que no solo que fue el Brexit y las tesis estas de la derecha extrema que están viendo la necesidad de acabar con la Unión Europea, sino que el coronavirus y las salidas que se han planteado, me parece que están planteando una discusión al respecto de eso adicional. Entonces, el distanciamiento social sobre las personas y sobre los territorios. Y luego tenemos una cosa que es esto de la profilaxis, que sería el lavarse las manos, el usar la mascarilla. La mascarilla me da la impresión que se ha convertido en uno de los íconos del COVID. Y creo que así como nuestros mayores usaban ciertos sombreros, nuestros hijos y nosotros mismos vamos a usar mascarillas por muchísimo tiempo. Eso ya es parte de la indumentaria y ya empieza a aparecer incluso toda una moda alrededor de eso. Entonces, uno es el contagio, las políticas respecto al contagio, y otros son las políticas respecto de la letalidad. Y aquí aparece con más fuerza, me parece, todo lo que significa el sistema de salud. Las políticas de sanidad, los sistemas que tenemos, las redes que tenemos, lo que es el uso de estas formas de respiración artificial, bueno, todo ese tipo de cosas que hoy día están en discusión y en compra con esos mercados que se han hecho terribles. En otras palabras, y como síntesis de esto, yo diría que el contagio es básicamente la utilización de personas y territorios, y lo de la letalidad es donde aparecen muy claramente los sistemas sanitarios y las políticas públicas. Veamos el último tema, el cuarto. ¿Qué es lo que va a pasar después del coronavirus? En términos de la economía, lo que se ve claramente es que va a haber una contracción entre el 6 y el 10%, dependiendo de los países.
Eso es muy alto. En el caso de mi país, por ejemplo, nosotros tenemos un PIB de un poquito más de 100.000 millones. Si son 7%, eso significa 7.000 millones de dólares. Yo no sé de dónde va a salir eso. Pero si ustedes se ponen a ver en cada uno de sus países, pues no es muy distinto porque el PIB de alguna manera mide esta situación. Vamos a tener una pérdida del empleo brutal en América Latina. La OIT ha hecho una estimación que podrían ser alrededor de 25 millones de empleos que se perderían. Y aquí es interesante, como veíamos el caso de los Estados Unidos y el empleo latino, que ya ha perdido, como decía, 12 millones de empleos. Y eso lo que significa en términos de remesas. Aquí el cálculo es un poco más complicado. Se habla de que la pérdida de remesas irá entre el 10 y el 14%. En el Ecuador nosotros recibimos más o menos 4.000 millones de dólares de remesas, lo cual significará, no sé, 400, 500, 600 millones de dólares menos. Después, se estima que en los Estados Unidos se perderían 47 millones de empleos. Es una cantidad, pero de locura, de locura. Este rato el Fondo Monetario Internacional ya ha recibido solicitudes de 80 países del mundo. Esto significa más o menos la mitad de los países del mundo ya están recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Este dato a mí me llamó la atención porque es una forma de legitimar el Fondo Monetario con sus políticas en unos contextos como los que estamos viviendo. La otra cosa que me parece que habrá que ver en el día después en relación a la economía es las políticas que se han planteado. Y aquí yo pondría dos ejemplos que son antinómicos. El uno, el caso de los Estados Unidos con el presidente Trump, que incluso ya ha empezado a cambiar su política, que le puso mucho énfasis a la economía de mercado, incluso a la gran empresa, a los grandes conglomerados económicos, las corporaciones, etcétera, porque la tesis de él era que en la medida en que esas empresas funcionen, la economía funcionará y la gente podrá salir frente a esta epidemia. Y la otra es la de México, que también le puso mucho énfasis a la economía, pero en este caso a la economía social y solidaria. ¿Por qué? Porque de los 120 millones de personas que viven en México, 53 millones viven de la informalidad del trabajo. Y entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador le puso mucha atención a eso. Ahora, la impresión que yo tengo, y todavía como no es el día después, es que ni al uno ni al otro les está yendo muy bien. Los dos se han disparado. El caso de los Estados Unidos, este rato tiene el nivel de contagio más alto del mundo y está una ciudad, el caso de Nueva York, creciendo de una forma impresionante. ¿Qué pasa ya en el día después con las ciudades? Por un lado, no hay que desconocer que tanto el sistema político este rato está en crisis en América Latina, los partidos políticos, los sistemas de representación política, la institucionalidad está en crisis, y con una economía en crisis, la capacidad de respuesta que tiene es muy limitada. Nosotros ya hemos vivido desde fines del año pasado lo que se ha denominado los estallidos sociales en Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Haití, República Dominicana, Nicaragua y Venezuela, y esta lista puede seguir creciendo. Y puede seguir creciendo no solo en América Latina, sino en otros países y otras ciudades de América Latina. Y entonces, si no va a haber una capacidad de respuesta, si el empleo va a caer, si la pobreza va a aumentar, y hay el caldo de cultivo para esto, pues yo creo que en América Latina la ciudad de la protesta va a seguir en crecimiento. Esa es una problemática que hay que ponerle mucha atención, creo yo. En términos políticos, estuve viendo un dato hoy día en la mañana, hay 49 países del mundo que ya han diferido sus procesos electorales que se iban a producir en este año. Y eso es lo que ha ocurrido con el plebiscito en Chile, con las elecciones en Bolivia, y en el Ecuador se está discutiendo la posibilidad de cambiar las elecciones que deberían celebrarse el 7 de febrero del próximo año. En Brasil ya se habla incluso del impeachment. En el caso de Chile, el presidente Piñera ha mejorado su reconocimiento, estuvo por debajo del 10%, yo diría está en 18%. El presidente Trump, paradójicamente, está en su mejor momento. No sé por qué, pero esas son las encuestas que están apareciendo.
Y en esto de la protesta hay un elemento también que es importante, es el de los medios de comunicación y las redes sociales. Más o menos se estima que entre 75-80% de la población de América Latina está encerrada, enclaustrada en sus domicilios. Eso significa que su único contacto que tienen con el exterior es la comunicación en las redes sociales. Yo creo que aquí hay que exigir que los medios de comunicación y las redes sociales empiecen a tener una ética para que nos muestren qué es lo que está pasando en nuestros países. Y no solo exclusivamente respecto del coronavirus, sino en realidad sobre todas las distintas esferas que construyen el convivir cotidiano de nuestros países. Porque es el único contacto que tenemos con el exterior. Y aquí sí creo que hay que exigirles. Porque si no va a aparecer algo, una palabra que yo ni siquiera había escuchado, que ahora tiene mucha fuerza, que se llama la infodemia, que es el exceso de información, principalmente de fake news. O sea, como pandemia, que es una palabra compuesta, pan, todas, y demia generalizada. Infodemia es la información que se generaliza, pero principalmente de las fake news. En casi todos los países, sobre todo en América Latina, con el nivel de polarización que tenemos en términos políticos, esto es un elemento gravitante. Y lo último, respecto de la ciudad en sí misma. Me da la impresión que lo que va a pasar es un regreso de la polis, porque la gran discusión que hemos tenido es respecto del Estado, de lo público, qué es lo que pasa aquí. Y es una nueva forma de construir lo público. Yo creo que la ciudad debería ser entendida de ahora en adelante como una comunidad política, lo que siempre fue desde la época de los griegos. Y aquí hay por lo menos 3 elementos que producirían cambios en nuestra ciudad. Uno, creo que el sentido de la ciudad informacional cambiará sustancialmente. Vamos a ver qué es lo que nos plantea en los próximos días Manuel Castells, a pesar de que anda de secretario de Estado. Pero aquí a mí me da la impresión que estaríamos por pasar de la ciudad real, que es esta del contacto, de la plaza, del parque, de la calle, del restaurante, del café, del supermercado, de la tienda, etcétera, a una ciudad virtual. El incremento del desarrollo de las tecnologías en estos 4 o 5 meses ha sido impresionante. Y no solo eso, sino la masificación. Por ejemplo, el caso mío, yo no tenía la menor idea de que existía Zoom, y hoy día he descubierto que no solo que Zoom existe, sino que hay como 5 o 6 más de este tipo. Yo creo que la revolución científico-tecnológica está creciendo de una manera impresionante y la masificación también. Y esto va a conducir a un cambio en la correlación entre la ciudad real y la ciudad virtual que debemos empezar ya a pensar. Esto va a cambiar también los modos de convivencia. Y aquí hemos tenido una gran discusión en América Latina y en Europa también, de las ciudades compactas y las ciudades dispersas. Y sobre todo en América Latina, estigmatizando a la ciudad dispersa y mostrando que la ciudad compacta es lo mejor. La ciudad compacta es la de la densidad. Hoy día, con la pandemia esta del coronavirus, yo creo que lo que tenemos que pensar no es la alta densidad. ¿Cuál es la densidad? Pues ahí tendremos que discutir. Pero esto de la ciudad compacta y la ciudad dispersa me parece que ya desaparece. Ya no tiene mayor sentido. Y la tercera característica que me parece que estaría entrando también es la ciudad del vecindario, la ciudad del barrio. ¿Y por qué digo esto? Porque las 2 grandes líneas de planificación que hemos tenido en el mundo, desde la época moderna, desde la posmodernidad, por decirlo de alguna manera, es que la planificación nació en la revolución industrial y el gran postulado que tuvo fue los usos de suelo. ¿Y por qué esto? Porque su concepción de la planificación era principalmente con un criterio ambientalista de eliminar la contaminación que producían las fábricas en la residencia. La cantidad de obreros que fallecieron en esa época fue brutal. Y la planificación urbana fue la que entró y planteó cosas muy interesantes. Separar la industria de la residencia del comercio, el comercio de la administración pública, de la administración privada, etcétera, etcétera. Pero eso ya fue desde mediados del siglo XIX para acá. Es un cambio sustancial.
Luego tuvimos también en el cambio de siglo entre el 19 y el 20 la presencia del higienismo, también por las pestes. Y aquí hay que señalar, estuve viendo datos de este último siglo, han habido 9 epidemias, y muy fuertes epidemias en este siglo. Si han habido 9 en este siglo, quiere decir que después de cada 2 años aparece una. En otras palabras, en el 92, en el 2002, 2003, probablemente tengamos 8. Esto significa que tenemos que pensar desde la perspectiva del higienismo. Y aquí yo diría que en las oficinas de planificación ya no solo pues, ya no es suficiente con arquitectos y urbanistas, economistas, sociólogos, historiadores, sino que tenemos que incorporar salubristas. Y me parece que eso es absolutamente necesario. Necesitamos la visión de los salubristas, de los epidemiólogos, para que nos den visiones de cómo enfrentar esto. Y aquí aparece lo que significa la cobertura de los servicios y las infraestructuras básicas que tienen que hacerse dentro de la perspectiva de la justicia espacial. Y creo que aquí ha aparecido una cosa nueva, bueno, no es en este contexto, pero aparece en estas fechas, que es lo que ha empezado a desarrollar Anne Hidalgo en París, es lo que han llamado la ciudad del cuarto de hora. La ciudad del cuarto de hora no es otra cosa más que la ciudad de los 15 minutos, la distancia que yo en bicicleta puedo hacer desde mi casa a mi trabajo, desde mi casa a mi estudio, desde mi casa al centro comercial, desde mi casa al cine, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que esta es una tesis que hay que empezar a trabajar. Creo que es algo muy interesante porque, por ejemplo, si tuviéramos hoy día el quédate en casa, yo lo que plantearía es quédate en tu barrio, porque el barrio termina siendo autosuficiente y es una dimensión territorial que puede tener un manejo de política pública y un manejo mucho más claro para las políticas saludistas. En fin, estas eran algunas ideas que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Tenemos que averiguar cómo se habilita el aplauso en Zoom. Pasamos inmediatamente a la presentación de Sao Paulo, por favor. Luis. Bueno, buenas tardes. Después de la clase que hemos tenido con Fernando, ni sé si tengo algo que hablar, pero intentaré. Espero que mi español sea suficiente. Bueno, acá en São Paulo, que la mayor ciudad que el profesor Fernando comentado, hemos tomado medidas en las más diferentes frentes para que la enfermedad no se espalle por toda la ciudad. Y entendemos que tenemos que tomar medidas que sean homogéneas para todos los ciudadanos, pero hay la necesidad de crear como una red de soporte para aquellos que no tienen las mismas posibilidades. El alcalde Bruno Covas declaró la situación de emergencia en la ciudad de São Paulo en el día de 6 de marzo. A partir de este primer movimiento oficial, hubo la creación de un comité de crisis que tiene el alcalde a frente y secretarios de todas las distintas pastas participando, los de educación, de obras, de salud, de asistencia y desarrollo social, yo y otras partes interesadas para que tengamos la visión de lo que está pasando por toda la ciudad en las diferentes frentes con los diferentes tipos de población que tenemos, son casi 13 millones de habitantes. A partir del día 24 de marzo al 7 de abril, que es hoy, establecemos medidas de cuarentena donde los establecimientos comerciales y los proveedores de servicios deben mantener cerrado el acceso al público. Las excepciones son los servicios esenciales y los comercios esenciales, pero, por ejemplo, los restaurantes, los bares no pueden atender al público adentro de sus instalaciones. Y con esto estimulamos, claro, que todos los ciudadanos se queden en sus casas
y que las empresas confirmen y incentiven el laboro en la casa. Y tomamos medidas en diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, en la medida para la educación, las escuelas están cerradas desde el día 23 de marzo y tenemos una extensión hasta el día 23 de abril. Claro que esto, el 23 de abril se puede prolongar un poco más. Con el encerramiento de la escuela tenemos dos problemas, que la enseñanza de los alumnos en sus casas, porque claro, hablemos de como 1 millón de estudiantes en la red municipal, son casi 300.000 que son los más niños, que no son en las escuelas, pero en el daycare. Entonces tenemos, claro, la continuación de la enseñanza a estos y también tenemos el problema de alimentación de los mismos, porque sabemos que muchos de los niños y de las niñas que están en la escuela tienen su única refeición o su alimentación básica durante el día en las escuelas. Bueno, con eso tenemos un trabajo de distribución de una tarjeta de alimentación para todas las familias que están con sus hijos a casa porque las escuelas están cerradas. Entonces queda una complementación de plata para que ellos puedan comprar o adquirir lo que sería la merenda escolar que tenían en la escuela. En el envío, claro, de una tarjeta donde se puede poner plata por 1 o 2 o más meses, tiene, claro, el beneficio de mantener los niños alimentados, el beneficio de no tener un problema de logística por distribución de alimentos para 1 millón de familias. Y claro, existe también el beneficio de que estas familias pueden adquirir los alimentos en el barrio, en la comunidad donde están. Entonces, que esto haya algún movimiento económico en estos barrios, en estas regiones. Hicimos también la anticipación de las vacaciones de invierno, que a principio iban a ser a julio, y con eso ganamos un mes para equipar y preparar los profesores y las casas de los alumnos para que tengan las videoaulas con un material accesorio, con el preparo de los profesores y, claro, con el preparo de los padres para que puedan acompañar y también hacer algo de homeschooling. Empezamos la distribución y esto estamos haciendo con la donación del servicio de una plataforma de Google que se llama Google Classroom. Bueno, para el sector de transporte, tenemos acá en São Paulo una restricción diaria de tráfico de vehículos de motor, de acuerdo con la matrícula. Entonces, como en el lunes, los autos que tienen matrícula que se termina en 0 y en 1 no pueden salir entre los horarios de tráfico más complejo. Esto está suspendido durante el estado de calamidad pública, porque entendemos que en términos ambientales, claro, no es la mejor solución, pero si tenemos las personas en transportes individuales, tenemos menos gente en los transportes públicos, lo que disminuye la posibilidad de contaminación. Tenemos línea de turismo acá en São Paulo, específica para conocer la ciudad, que están también suspendidas. El estacionamiento rotativo, que son donde se paga para aparcar en la calle, si están cerca de los hospitales o de los centros de salud, está suspendido, entonces que sigue gratis. Y claro que mismo con todo eso, hubo una reducción de la flotilla de ómnibus en torno de 40%, pero hay que hacer como una variación constante. Seguimos reduciendo la flota de ómnibus en la calle, o si hemos hecho demasiado y tenemos que poner un poco más de autobuses porque no queremos que ellos estén llenos. Bueno,
Y claro, que tenemos hecho mucho esfuerzo por reforzar aislamiento social. El problema empezó en los barrios más ricos y todavía acá en São Paulo no tenemos tenido el foco en los barrios más pobres, pero por otra parte hemos tenido una mayor facilidad de que las personas respeten el aislamiento social en los barrios más ricos, donde el comercio está cerrado o los parques están cerrados. Entonces, que ayer el gobernador del estado de São Paulo ha instituido la directriz para que la policía oriente a todos que están reunidos o están en canchas o están en plazas para que no se queden, para que no haya como grupo de personas juntas en la calle. Entonces, que no existe acá una prohibición para que se salgan a la calle, pero existe sí una fuerte orientación y que ahora la policía también va a hacerlo. Nuestra preocupación principal está con la salud y la segunda está con la asistencia y desarrollo social. En términos de las medidas de salud que hemos tomado, tenemos la inversión de poco más de 1 billón de reales en la área de salud. Construimos 2 hospitales de campaña que van a sumar como 2.000 habitaciones para los pacientes de baja complejidad, pero todo con los respiradores automáticos. Y son 2 áreas diferentes, un en Anhembi con 1.800 habitaciones y el otro en el estadio de Pacaembu con 200 habitaciones. Y hemos construido o transformado como más de 600 habitaciones en hospitales en las centrales intensivas de tratamiento. Y ahora estamos a convocar médicos, veterinarios, enfermeros y todas las personas que trabajan en la área de salud para que sean voluntarios. Bueno, se voluntarían por el trabajo, pero los vamos a contratar para tener más médicos trabajando en el sistema. Hoy el sistema de salud privado de la ciudad está más lleno que el público. En el público aún tenemos espacio para lo que va a venir, que es el crecimiento de los infectados o de los sospechosos. Y en la área de población en situación de calle, hemos creado abrigos o espacios extras por 2 motivos principales. Uno, porque los que ya estaban en los abrigos, las camas o las habitaciones son muy cerca, entonces queremos que ellos estén más apartados. Con eso necesitamos de otros espacios. Entonces, que los clubes deportivos que son de la municipalidad han sido transformados en abrigos para la población de calle. Y la otra parte es una población de calle que normalmente se queda en la calle, que no quiere participar, no quiere estar en los abrigos, pero ahora, por estar más preocupadas, van a los abrigos. Entonces, que tenemos que tener la infraestructura para recibir a más gente. Bueno, aún quedan personas que están en la calle y no quieren venir a los abrigos. No les podemos obligar, pero lo que estamos haciendo es que estamos construyendo como grandes espacios de baño y de higiene personal cerca de las áreas donde tenemos más población que vive en la calle y no se quiere destinar a los abrigos. Entonces, que estos son centros con donde pueden ducharse, lavarse las manos, utilizar la toilette. Entonces, que son como, no sé cómo se dice en español, como vestiarios o dressing rooms en inglés. Y además de la construcción de lo mismo, tenemos que equiparlo con los kits de higiene, los kits de higiene personal y de limpieza, pero también existe un esfuerzo de capacitarlos o de enseñarlos a cómo hacer su higiene personal, porque viven en la calle y esto no se hace todos los días. Entonces, que tiene su
su jabón, tenemos que enseñarlos cómo hacer la limpieza de las manos, de los dientes, cómo ducharse. Entonces que tenemos equipos que están todos los días a capacitarlos de cómo tienen que hacer su higiene personal en la calle, en los abrigos. Concuerdo con el profesor Fernando que creo que la COVID es una enfermedad urbana. Tenemos en Brasil casi que 80% de la población viviendo en los grandes centros urbanos. São Paulo, que es la más grande ciudad de Latinoamérica o de hemisferio sur, tiene la gran mayoría de los casos acá en Brasil. Entonces, los números de ayer, Brasil, por ejemplo, tiene hoy 11.721 personas infectadas y en São Paulo tenemos 3.754 personas infectadas. Entonces, que los números de São Paulo son muy grandes en comparación con el restante del país. Estadísticamente ya lo esperábamos porque somos el hub internacional de Brasil, somos la ciudad con la mayor población. Y si pensamos, claro, que en términos de la ciudad no es la mejor cosa, pero cuando el alcalde habla de Brasil, es mejor que sea acá en São Paulo porque tenemos una infraestructura de salud y de red de desarrollo social y asistencia más fuerte y más organizada do que otras ciudades de Brasil. Entonces, que si pensamos en Brasil como en todo, es mejor que sea acá en São Paulo porque tenemos más fuerza para combatir los efectos de lo que va a pasar. Sabemos que estamos en el principio de la infección. Ya tuvimos 2 semanas de cuarentena. Vamos a seguir por 2 semanas más. Hay una preocupación grande porque tenemos 2 no laborables importantes ahora, que es la Pascua y el 21 de abril, que es la fecha de la Inconfidencia Minera, que era un movimiento de liberación de Brasil, cuando aún éramos la colonia de Portugal. Y con eso, los habitantes de la ciudad de São Paulo normalmente viajan al resto del país. Eso no se puede, no queremos que eso se pase porque los casos acá están, no queremos que salgan al Brasil y lleven el virus con ellos. Bueno, creo que lo que tenemos que destacar, entonces, que la fuerte preocupación con los niños que no están en la calle, no están en la escuela, la fuerte preocupación en las grandes inversiones que estamos haciendo en salud para que tengamos médicos, los equipamientos de seguridad y las habitaciones de hospital. Y la preocupación con la asistencia y desarrollo social. Estos 3 están claros, son la mayor preocupación antes de la preservación de la economía. Entonces, que sabemos que la economía de São Paulo, de Brasil y del mundo va a sufrir. Estamos haciendo lo que podemos para que los empleos sean preservados, para que las empresas sean preservadas, pero lo que dice el alcalde Bruno Covas y la gran mayoría de los alcaldes y gobernadores de Brasil es que la salud viene antes y después vamos a tomar cuenta de la economía. Entonces, con esto creo que cerro mi participación. Termino mi participación. Muchas gracias, Luis. Y encontré en reacciones abajo, ahí sale un aplausito. Así que vamos a poner uno doble, uno para Luis y uno para Fernando. Profesor, también tengo aplausitos para ti. Entonces vamos a escuchar ahora la participación de Víctor Quinteros, de Lima. Sí, buenas tardes, saludos a todos. Antes de iniciar mi participación, que en realidad se va a focalizar en el tema más social, y digamos que eso es posible desde la perspectiva del trabajo municipal, es decir, del contacto directo con la gente, como complemento a las políticas nacionales que de alguna manera se han
descrito en las intervenciones anteriores. De hecho, antes de iniciar esta exposición, te pediría, Rosario, si es que puedes pasar un video que hemos entregado que tiene que ver con esta iniciativa que se llama La Casa de Todos, que es el acondicionamiento de lo que era la Plaza de Toros en ahora el albergue de mendigos que, digamos, deambulan en el cercado de Lima, que es el centro histórico de la capital del Perú. No sé si es que lo puedes poner, es breve y a partir de eso comenzar a exponer. A ver, esa es la Plaza de Toros, ¿no? Digamos que las imágenes son bastante ilustrativas del cambio, pero igualito, eso sí es que el audio no funcionara. ¿Querés que lo dejes sin audio y nos vas contando? Sí, porque el audio realmente es música. Claro, si querés. Sí, en realidad lo que importa en este caso son las imágenes, porque es el cambio de lo que era la Plaza de Hacho y lo que va a ser o es temporalmente, ¿no? Que es el lugar de acogida de básicamente mendigos y personas en calle. Entonces, lo que están viendo ahorita es el proceso de cambio, que es la unión estratégica entre la Municipalidad de Lima, a cargo del alcalde metropolitano Jorge Muñoz, y lo que es la alianza con la Beneficencia de Lima, que es el ente administrador de la plaza, pero también la iniciativa privada, que es finalmente responsable de toda la maquinaria y el acondicionamiento del lugar, como lo pueden ver en estos momentos. El acondicionamiento fue en tiempo récord. Esto que están viendo fue aproximadamente, digamos, implementado en 3 días. Durante el día, las empresas acondicionaron la estructura de lo que iba a ser la Casa de Todos, y en las noches los voluntarios, colaboradores voluntarios, en realidad trabajadores de la Municipalidad de Lima, de diversas gerencias, se dedicaron a trabajar en los interiores, por decirlo de alguna manera, que son las camas y los lugares donde los mendigos ahora están residiendo, que es lo que están viendo en estos momentos. El alcalde es el que está dando las declaraciones, obviamente. Los mendigos llegaron con todos los cuidados médicos. Son las áreas de salud, de desarrollo social, las que fueron a identificarlos en los distintos lugares de la capital, el centro histórico, el cercado de Lima, y ahora en ese espacio temporal, en los pies del Cerro San Cristóbal, que es donde se ubica la Plaza de Toros, es un lugar histórico, es donde ahora 122 mendigos residen, y en una muestra solidaria con respecto a su situación particular de ser personas invisibles para el ojo público, en realidad se convierten en grandes protagonistas, pero del acto más solidario de la función pública, que es darles dignidad y darles un lugar de acogida. Eso es lo que quería mostrarles como inicio, porque ese es un componente del trabajo social que está desarrollando la Municipalidad de Lima. Ahora, ya entrando en la exposición en general, voy a retroceder un poco para hablar de lo más genérico, y acá sí es algo muy parecido a lo que han comentado mis antecesores. Los gobiernos nacionales han dispuesto medidas para los temas de salud, para los temas de seguridad y de hecho también para el tema alimentario. El tema de seguridad tiene que ver con las disposiciones de toque de queda. En el caso de Perú, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. De hecho, hay una medida en que solo los hombres para la compra de alimentos salen los días lunes, miércoles y viernes, y las mujeres son las que salen los martes, jueves y sábado. El día domingo la inamovilidad es absoluta. Entonces, el tema del aislamiento social obligatorio, que quizás pueda cambiar de nombre conforme se ha sugerido, aislamiento personal, ¿no? Pero no social, es interesante la observación, ha sido implementado desde el día 1 del estado de emergencia, pero ha ido creciendo de manera progresiva para, digamos, adelantar o frenar el pico máximo de contagios, que, digamos, es ahorita la ruta en la que estamos todos, incluyendo nosotros, Perú. En el caso de salud también, la implementación de espacios, postas,
la compra de estos insumos para detectar los contagios, y también la implementación de lugares específicos para que puedan ser albergadas tanto personas que ya muestren un contagio confirmado, como aquellas que tengan que pasar a la etapa más extrema, que es el entubado. Por ejemplo, aquí en Lima el año pasado fueron los Juegos Panamericanos y Panamericanos, ¿no? Estos Juegos Panamericanos, aparte de motivar la modernización o implementación de estadios o lugares olímpicos, también generó la construcción de villas, los lugares donde los deportistas residieron el tiempo que duraron las competencias. Estos lugares ahora se han convertido en los espacios de recepción de personas que tienen un diagnóstico confirmado de contagio del COVID, ¿no? Entonces, digamos que el tema de focalización de personas contagiadas, el tema de seguridad y algunas medidas muy parecidas a las que ya se han comentado, de que se suspendan las clases, se priorice los mecanismos virtuales. De hecho, las clases se han iniciado ayer ya en estado de aislamiento, pero utilizando el recurso tecnológico para reactivar, digamos, el contacto del alumnado con el profesorado. Es hecho tanto en colegios como en universidades. Y obviamente es una medida que va a tener que consolidarse y crecer, porque no todos los sectores tienen acceso a esa tecnología. Pero este es en el ámbito nacional de manera muy sintética, porque en el aspecto municipal, que es lo que nos corresponde, hay un ámbito en el que nosotros complementamos lo nacional. Por ejemplo, en el sistema de salud, ¿qué es lo que ha hecho la municipalidad? Poner todo su sistema municipal de salud al servicio del sistema nacional, como un canal de atención mucho más focalizado en los barrios, ¿no? Donde la gente está más cerca. Son, en el caso de Lima Metropolitana, 16 establecimientos del Servicio Metropolitano de Solidaridad, así como profesionales de la salud que comienzan a integrar de una manera complementaria y activa la intervención del gobierno nacional a través de su sistema de salud respecto a las personas que van solicitando o necesitando atención. Otra forma de llegar es a través de los mercados de abastos. La Municipalidad de Lima Metropolitana administra mercados mayoristas. Lo que ha hecho es que estos mercados mayoristas se descentralicen y se ubiquen en lo que son los clubes o parques zonales, que también administra la Municipalidad Metropolitana. Estos parques zonales, inicialmente construidos para que sean lugares de esparcimiento, sobre todo los fines de semana para la gente, se convierten ahora en lugares receptores de los mayoristas, pero que se convierten, entre comillas, en minoristas, porque venden al público, pero los precios son precio mayorista. Es decir, la administración del mercado a nivel de mayoristas o al precio mayorista se convierten ahora en mercados locales, hacen las funciones de minorista, pero con precios de mayorista. Y llegando más o menos a más de 500.000 familias en estos primeros días de aislamiento, de emergencia, y favoreciendo que, digamos, el circuito del comercio de alimentos siga activo y llegue a las personas que más lo necesitan a precios módicos. De igual manera, el sistema metropolitano tiene que ver con todo lo que son las rutas, ¿no? La gestión del tránsito urbano, los grandes metropolitanos que transitan toda la ciudad. Entonces, esa administración obviamente continúa, pero la política complementaria es la desinfección en todo momento de los buses que trasladan a la gente, pero de acuerdo a medidas de seguridad sanitaria, es decir, guardando el metro de distancia. No son lugares de transporte masivo, sino lo son numeroso, pero de acuerdo a las exigencias de la coyuntura. Esto tiene que ver también con la propia fumigación de los mercados, ¿no? Fumigamos estos mercados que ahora venden a precio minorista en parques zonales en los lugares más populosos, pero también la municipalidad colabora con los distritos distribuyendo, donando toneladas de lejía, porque resulta que los vendedores de los mercados pequeños que están en los distritos, la mayoría mayores de edad,
comienzan a fallecer, ¿no? Por ejemplo, en un distrito populoso ayer que llamó a Lima Metropolitana pidiendo auxilio para poder desinfectar sus mercados, registraba un solo mercado con 10 adultos mayores muertos por COVID-19, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo y la Municipalidad Metropolitana, que de hecho tiene que complementar la autonomía de los distritos, se convierte en el gran complemento de estos aspectos en los que la municipalidad distrital quizás no puede tener respuesta exclusiva. Le faltan insumos, le falta presupuesto. Entonces la Municipalidad Metropolitana se ha vuelto un gran complemento en las necesidades de los gobiernos locales. Y eso aterriza más en el ámbito social, que es, digamos, el foco central o el principal tema de exposición de lo que estoy conversando. ¿Qué es lo que tiene que ver o qué vincula lo social? Y tiene etapas, ¿no? Porque la primera etapa de la declaratoria de emergencia tuvo que ver con identificar a los adultos mayores, que son los más vulnerables al contagio. Adultos mayores y personas con discapacidad severa. Entonces lo primero fue en los distritos ubicar a través de los registros sociales dónde están aquellos adultos mayores que puedan requerir algún tipo de atención. Y lo que se creó fue una red virtual, ¿no?, de contacto telefónico. Ese contacto telefónico es para saber cómo están y qué tipo de apoyo puedan requerir. A veces los propios adultos mayores son sus propios abastecedores de necesidades básicas, los propios comerciantes para subsistir, pero también, aún siendo quizás pensionarios, no tienen quien los complemente, hijos ni nietos, para poder abastecerse. Y esa red telefónica solidaria es la que comenzó a funcionar a nivel de Lima Cercado. Rápidamente solo podría decir que Lima Metropolitana es la administración del alcalde metropolitano, pero como autoridad local, así como existen los distritos, que son 42 en Lima Metropolitana, el alcalde metropolitano tiene una función de gobierno local en lo que es el cercado de Lima, ¿no?, donde está el centro histórico. No es un distrito, es una circunscripción. Diríamos que es la circunscripción, el número 43, que complementa a los 42 distritos locales. Es allí donde funciona esta red telefónica o red de escucha de adultos mayores y personas con discapacidad severa. Al igual que Lima Cercado, también hay distritos que han construido esta red de solidaridad virtual para no tener tantas personas transitando, ¿no?, para respetar la disposición de aislamiento. Ahora, siempre en el ámbito social, después del grupo de adultos mayores, existe el grupo vulnerable, pobre y pobre extremo. Y aquí comienzan temas que son lección aprendida inmediata, ¿no?, de respuesta inmediata y para construir a medida que progresivamente vamos saliendo. El Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, nacional, que complementa también a los distritos, tiene la lista o el padrón de quienes son pobres o pobres extremos a nivel nacional y también a nivel metropolitano. Ese es un sistema de focalización de hogares. Y ese grupo registrado, ¿no?, en este sistema recibieron como apoyo social, ¿no?, por no poder quizás recibir o generar recursos, un fondo de 380 soles, quizás puede hablarse de $100, un poquito más es el equivalente, para que cobren en los bancos nacionales y públicos este pequeño fondo para que puedan subsistir las 2 primeras semanas del encierro y quizás sus ampliatorias. Pero lo que se detectó es que el universo de este sistema realmente no cubría el total de personas en estado de necesidad. ¿Y quiénes estaban en ese grupo no identificado? Precisamente los mendigos, las personas en calle y muchas personas pobres o pobres extremas que no habían sido empadronados en los sistemas de gerencia social de los respectivos distritos a nivel metropolitano. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Y ahí comienzan a haber iniciativas como las que mostré al inicio. La Casa de Todos, es que fue el acondicionamiento de la Plaza de Toros, suena muy parecido
pero digamos que tiene que ver también con ese trasfondo, es el espacio que se convierte en un lugar solidario para mendigos y personas en calle, tanto en el Cercado de Lima, centro histórico, como en el distrito del Rímac, que es el distrito aledaño y que también fue considerado entre los mendigos que están siendo albergados en este espacio. Pero el modelo ha servido para que otros distritos acondicionen otros espacios para albergar a los mendigos y personas en calle de sus respectivas circunscripciones. ¿Y por qué? Porque una vez que se abrió la Casa de Todos, llegaron los pedidos a nivel del distrito para poder llevar a todos sus mendigos, digamos, a la casa de todos. Pero ya esto es un número mayor. Entonces la iniciativa metropolitana, que es aplicada en 2 distritos, o para 2 distritos, comienza a descentralizarse y tiene que ser implementada, o está siendo implementada en otros distritos. De hecho, la Casa de Todos quedó corta para lo que es la cantidad de mendigos y personas en calle a nivel del propio Lima Cercado. Entonces, comienzan a aparecer medidas complementarias. Y es así como se crea el programa La Cocina de Todos. La Cocina de Todos es un espacio creado para el recojo de comida por parte de personas en calle en determinado punto creado para recibir cocina preparada. ¿Cómo es que la Cocina de Todos recibe comida preparada para distribuirla entre las personas en calle? Obviamente siempre con las medidas de distanciamiento y seguridad sanitaria. Recurre al apoyo privado, en este caso las universidades. Una universidad con una facultad gastronómica pone a sus alumnos a disposición para, una vez recibidos determinados insumos, cocinar aproximadamente 1.500 platos para que estos sean empaquetados en la Cocina de Todos y entregados en el Cercado. Ese modelo también está siendo estudiado y aplicado por otros distritos, ¿no? Entonces, digamos que obviamente hay otras iniciativas en distritos de modo particular, pero el gobierno metropolitano se ha convertido, así como en tiempos normales, es un gran regulador de las actividades de los respectivos distritos, se convierte en un gran generador de ideas y modelos a implementarse por las otras autoridades locales. Además de estas iniciativas, también a través de esta distribución de alimentos o estas alianzas estratégicas con facultades de gastronomía en universidades, también a través de la ayuda social de parroquias o de la empresa privada, se comienza a recibir comida preparada y se comienza a activar los comedores populares, ¿no? Aquellos comedores que funcionan en los barrios, pero que tuvieron que cerrar porque generalmente quienes administran los comedores son adultos mayores, son señoras mayores de 60, en la mayoría de casos, por decir más del 85%. El hecho de que comience la municipalidad a apoyar con los insumos y ellos no tengan que autofinanciarse, ayuda a que comiencen a abrir y también distribuyan, con las medidas de seguridad, obviamente, comida entre aquellas personas que eran aquellas usuarias de los comedores en tiempos normales que se habían replegado en sus hogares. Otro tema que es el complemento metropolitano, y ya siempre pensando en este grupo vulnerable de personas pobres y de extrema pobreza, es el abastecimiento de agua. Las zonas pobres o de extrema pobreza están en los cerros o están en las partes, en los cinturones más alejados de la ciudad. Y normalmente el agua ha llegado a esos lugares a través de camiones cisterna, pero siempre especulando con precios en la época que no era de emergencia. Entonces, en la época de emergencia ya se pueden imaginar que estos precios especulativos aún están presentes y quizás más caros. Y las personas que tienen que comprar, que ya no pueden autoabastecerse porque no pueden salir, y con precios más caros o todavía, digamos, elevados a nivel de los camiones cisterna, se quedan en una situación de vulnerabilidad mayor. Y lo que ha hecho la Municipalidad Metropolitana es adaptar lo que es el sistema de gestión de riesgo de desastres, que normalmente se activa en estas situaciones, y incluir el supuesto de
virus o pandemia para comenzar a distribuir agua a través de camiones cisternas de modo gratuito. Es decir, el sistema de solidaridad también es a través de el circuito de camiones cisterna en las zonas más alejadas de Lima para poder complementar esta necesidad. Entonces, Lima Metropolitana complementando a los distritos a través de la administración de camiones cisterna y la entrega de agua, pero de modo gratuito. Y otra gran forma solidaria de complementar y llegar a estas personas no registradas en los sistemas de población vulnerable del Ministerio de Desarrollo Social es la canalización de la donación de alimentos. ¿Cómo llega lo donado? Esto ha sido interesante porque todos los gerentes de educación y deportes, mi caso, gerente de participación vecinal, el de desarrollo social es el más vinculado a este tema, pero también nosotros, desarrollo de administración, de gestión de donaciones. Hemos creado un sistema de contacto y canalización y registro para ver qué cosa entra y a dónde se tiene que canalizar, un sistema de decisión y gestión, que hablando y coordinando con los distritos podemos identificar dónde están las zonas vulnerables donde los distritos no pueden llegar, y un sistema de recursos que es la administración de los colaboradores, trabajadores de la municipalidad voluntarios, que no desarrollan funciones esenciales como son seguridad, salud y limpieza pública, sino somos los que ejercemos otras labores, y por eso voluntariamente entramos a la cadena de recursos para no solo recoger los donativos, sino trasladarlos y entregarlos a los asentamientos humanos que tienen necesidad. Entonces son una cadena de voluntarios colaboradores, y también los vehículos o los recursos que normalmente están distribuidos en todas las gerencias, ahora forman parte de una bolsa puestas a disposición de esta intervención solidaria y de acción social. Tipologías de a dónde tenemos que llegar, los repartos zonales, ¿no? Que son aquellas zonas donde se reparten en cantidades que van de miles de familias a cientos de familias, en coordinación con dirigentes vecinales, pero con el complemento de la autoridad local, ¿no? Porque el reparto ordenado es a través de dirigentes para no generar acumulación de personas. Y finalmente, el reparto focalizado. Y el reparto focalizado es a través de personas que están como bolsones recluidos en sus propios hogares. Personas trans, comercio sexual, VIH, personas con enfermedades como tuberculosis, ¿no? E incluso migrantes que, en el caso, por ejemplo, venezolano, son una realidad ad hoc que tiene que vivir el Perú, y quizás es algo similar en Colombia. Entonces, digamos que esta cadena de administración de donaciones se ha convertido en un rubro especial para complementar y llegar a todo este grupo de gente que no estaba registrada en los sistemas de registro de personas de extrema pobreza y pobreza en general, ¿no? Que es la gran lección aprendida en lo que significa a quienes finalmente se terminó por registrar. Obviamente personas en ese estado, pero no representan el universo de casos, y eso hoy por hoy ha sido, digamos, confrontado con la realidad. Lo último, pero recién se va a implementar, y lo dejo allí porque será una experiencia a compartir luego, es que también para complementar a toda esa gente que no estaba en los registros, el gobierno distribuyó fondos para cada distrito para que estos compren canastas básicas, y a través de sus propios padrones de personas en estado de vulnerabilidad que no necesariamente estaban en estos registros nacionales del Ministerio de Desarrollo Social, puedan repartir las canastas, ¿no? Como un complemento. ¿Se acuerdan a lo que mencionaba de este fondo de 380 soles, ¿no? Para quienes sí estaban registrados? Pues bien, ahora llega otro tipo de apoyo a través de esta compra, empaquetado y entrega de canastas básicas por familia. ¿Quiénes se benefician? Los que están en el sistema registrado, pero principalmente aquellas personas que han estado fuera, ¿no? Que son aquellas que se van mapeando en el curso de este sistema de aislamiento social, y que en el futuro tendrá que ser la primera prioridad de todas las gerencias de desarrollo social de los municipios, ¿no? ¿Quiénes son y cuál es la cifra real de pobres y personas en extrema pobreza
más allá de los censos nacionales que tienen que actualizarse constantemente, ¿no? Por mi parte, eso sería el aporte de la Municipalidad de Lima y, bueno, Perú, mi país, en este encuentro de intercambio de experiencias. Muchas gracias a los tres expositores. La verdad es que ha sido unas aportaciones súper interesantes. Se nos ha ido un poquitín el tiempo, pero creo que ha merecido la pena porque tenemos ahora un montón de ideas para poder trabajar en estos 20 minutos que tenemos de debate, pero sobre todo para llevarnos, para trabajar con nuestros equipos y ir reflexionando, que creo que son momentos también de repensar, ¿no? Repensar nuestra actuación en la ciudad. Hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Nos planteaba Eduardo esos grandes temas, ¿no? De cuál era el papel el nuevo papel de la ciudad en esta pandemia, esta primera crisis que era global y esta pandemia que por lo tanto es también global. Y cómo se desplegaba en el territorio, ¿no? Y cómo la vulnerabilidad que pasaba, de ese despliegue que había venido más, creo que estamos de acuerdo, ¿no? En temas de turismo, de negocios, de viajes de negocios, etcétera. Por lo tanto, con ese foco de edad a ese foco social, que es en el que luego nos hemos ido centrando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espacio público, esas pérdidas de identidad, ese malditismo, ese vacío del espacio público. Por lo tanto, hablaba Fernando de la muerte de la ciudad, del urbicidio. Ahora luego veremos cómo en las propuestas lo que estamos hablando también es de darle otra vez sentido a la ciudad, con lo cual ahí estamos, ¿no? Con esta antítesis, digamos. Y luego todo lo que sería los aspectos de lo que hemos venido también en la porofobia, ¿no? La criminalización del pobre, esa extrema vulnerabilidad que además es criminalizada y es separada, ¿no? La vuelta, por lo tanto, también esa pérdida del contacto social, como nos ha ido a replegar, pero en nuevos espacios simbólicos, luego lo iremos matizando. Y un ámbito muy importante, que son lo que luego también han ido trabajando las dos experiencias de las ciudades, que serían las infraestructuras, ¿no? Todos los servicios sanitarios de salud, pero también lo que remarcaban de vivienda, movilidad y agua, ¿no? Remarcaba Fernando. La necesidad también de nuevas políticas y de pensar que sean respuesta a las realidades heterogéneas y de repensar el día después, ¿no? En tanto en los temas de economía, de política, del papel de los medios de comunicación y de las redes sociales, ese nuevo compromiso con la ética también en estos aspectos, y cuál va a ser el nuevo forma de planificar y de gestionar la ciudad, ¿no? Lo que sería el papel del Estado, la vuelta a necesitarse el Estado y darle valor a ese papel del Estado, pero por otro lado el papel de la ciudad, ¿no? Ese equilibrio entre lo micro y lo macro. Y nos decía Fernando, nuevos modos de convivencia y cómo también lo que sería la divergencia entre densificar o compactar, ¿no? O dispersar la ciudad. Un aspecto que creo que es muy importante para nuestra reflexión, que supera también hasta el tema de hoy, pero que es un poquito más general también para continuar debatiendo, y que además él también, por otro lado, también contestaba con el tema de quédate en tu barrio y la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Quizá haciendo espacios, volver al espacio, al territorio, como formas de bajar todos los servicios y de interrelacionarse. Las dos ciudades nos contaban, tanto Luis como Víctor, ese foco en lo social. Nos hablaba Luis de esas medidas homogéneas, pero también sobre todo ese foco en la red
de dar soporte a los más vulnerables. Yo creo que ese es uno de los focos más importantes. Toda la importancia de las medidas de la educación, yo creo que eso ha sido muy interesante también en cuanto a esa posibilidad de preparar a profesores y alumnos con esa anticipación de las vacaciones y todos los esfuerzos, ¿no?, para hacer esa sensibilización para el aislamiento personal, ¿no?, ya cogiendo la nueva terminología que estábamos aquí acuñando, ¿no? Y remarcar también esas preocupaciones que focalizaba en lo que serían los niños, la salud, con esos grandes esfuerzos de inversión y la asistencia y el desarrollo social, ¿no? Todo lo que sería la atención a las personas más vulnerables, bueno, pues con todo el ámbito de los abrigos para personas de la calle, los espacios de higiene personal, los kits de higiene personal, etcétera, ¿no? No los veo esos tanto aspectos concretos, sino un poco os estoy resumiendo los ámbitos, ¿no? Víctor también nos decía aspectos muy interesantes, muy focalizado también en las personas más vulnerables, y yo remarco todo lo que extrapolando de las experiencias concretas tan interesantes que nos ha contado, todo lo que remarcaba de alianzas entre lo público, lo privado y lo social, la complementariedad, es decir, cómo por ejemplo, todo el sistema de salud municipal complementaba al sistema nacional y por lo tanto también la ubicación en los barrios, en lo más cercano, volviendo y conectando con lo que nos decía Fernando. El cambio de uso de los espacios en tiempos de crisis, yo creo que eso también es un tema interesante. De nuevo la complementariedad y la relación entre lo metropolitano y lo local de los distritos en cuanto a esa complementariedad, ¿no? Y luego pues todo ese énfasis en abordar la pobreza extrema y todos los sistemas variados e interdisciplinares de respuesta a esta pobreza extrema, con el papel también del voluntariado y las redes de voluntariado, que yo creo que eso es también un aspecto muy importante. Abrimos, pues, ya veis que tenemos un montón de aportaciones, abrimos el espacio de debate y de trabajo, no creemos que sea solo de preguntas a los ponentes, sino también de aportaciones de propias experiencias y de debate. Y vamos a hacer, el sistema va a ser, las personas que intervienen dicen su nombre, el cargo o responsabilidad que ocupan y la ciudad a la que representan y hacen su pregunta o aportación. Rogamos que sean, tenemos muy poquito tiempo, aportaciones y preguntas breves y sintéticas. Vamos a hacer unas rondas de 4 o 5 intervenciones y luego daremos paso a contestación o aportaciones de los ponentes si tienen bueno, pues algún aspecto que aportar. Si nos da tiempo, daremos una segunda ronda de otras 3 o 4 o 5 aportaciones. ¿De acuerdo? Venga, pues espero las preguntas o intervenciones, cuando quieran. ¿Sí? Sí, muy buenas tardes. Soy Dora Bogdan. Gracias por permitirme participar de esto. Realmente es muy positivo. Soy la secretaria de Desarrollo Humano de Gualeguay, Entre Ríos, República Argentina. Les queremos comentar que desde Desarrollo lo que estamos trabajando es con todos los credos de las distintas iglesias y la verdad que ha sido sumamente positivo junto al voluntariado Gualeguay, Cruz Roja, Cáritas, y estamos trabajando además con todas las ONG. Esto nos ha permitido de estar presente en todos los barrios de los distintos lugares de esta ciudad, llevando las viandas a domicilio, aparte de los comedores que tenemos municipales, también están funcionando los provinciales, con diferencia
de lo que comentó uno de los expositores, que eran de gente mayor. Nosotros tenemos gente joven trabajando, por lo tanto ha sido posible continuar desde el municipio. Son 1.500 viandas diarias, más los de los comedores escolares que siguen funcionando. Los comedores, toda la educación es vía online, y la verdad que quiero dejarle nuestra experiencia para que sumen a tanta gente que está dispuesta a colaborar en este evento, pues les puedo asegurar que permite que el desgaste no sea siempre las mismas personas que estén, y los sábados y domingos también se están dando las viandas en todos los barrios más necesitados de la ciudad. Así que a disposición de ustedes, y vuelvo a agradecer la posibilidad que nosotros seamos parte de todo esto, y desearle mis mejores deseos en nombre de mi ciudad, y que todos nos cuidemos porque somos totalmente necesarios para continuar al frente de esta batalla realmente que es un desafío inmenso a nivel mundial. Muchas gracias, Dora. No, a ustedes, por favor. ¿Más aportaciones? Bueno, me gustaría despedirme porque como hemos pasado un poquito del tiempo, tengo una otra cinta, pero de verdad que creo que estas iniciativas donde podemos hablar y cambiar un poco lo que estamos haciendo son muy importantes. Además del posicionamiento de los gobiernos federales, independiente de esto, lo que va a ocurrir en las ciudades. Son los alcaldes y a veces los gobernadores que tienen la responsabilidad de cuidar de los ciudadanos, de cuidar de su salud, de cuidar de su comercio y también de esta red de soporte para los menos favorecidos. Entonces, que todo el intercambio que podemos tener con São Paulo y otras ciudades queremos, porque es una guerra de salud, pero es también una guerra de información. Entonces, que gracias por invitarnos a participar y estaremos siempre acá. Muchas gracias especiales, Luis. Chao, gracias. Chao. ¿Más aportaciones? ¿Sí? Aquí, ya. No encontré la mano para levantar con las instrucciones que nos dieron. A ver, tengo más una reflexión. Yo creo que algo que ha quedado bien claro, tanto en la introducción que hace Fernando y en los casos que se presentaron, es el tema de la homogeneización de las políticas. Creo que tanto el caso de Lima como el de Sao Paulo se nota un esfuerzo en ir profundizando en todas las capas de los diferentes sectores vulnerables, y definitivamente algo que queda claro es que la disponibilidad de información sobre los sectores vulnerables, sobre dónde se encuentran las personas que están fuera de todo el sistema, de lo que no están yendo a la escuela, de lo que no están visibles en la calle, que son aquellos que no tienen voz, que están más en el lugar más recóndito, más difícil de llegar, pueden ser lo que hagan la diferencia. Yo valoro el esfuerzo, lo que puedo palpar de los esfuerzos que están haciendo Lima y Sao Paulo por identificar a esas personas, pero definitivamente va a ser un factor determinante para que estas acciones tengan impacto, y pensando en otras ciudades que quizá no hayan desarrollado esos mecanismos de tener la información. Entonces, quiero remarcar ese dato. Sí, muy interesante. Muy bien. ¿Más? ¿Alguna pregunta a los ponentes? ¿Alguna aportación de la propia ciudad? Ahí indican que Francisco Viteri levantó la mano, de Quito. Francisco, adelante. Sí, buenos días. Francisco Viteri, del municipio de Quito. Yo quería hacer la reflexión respecto de lo que mencionaba Fernando con respecto al distanciamiento o aislamiento social. Yo creo que es un término que efectivamente debemos revisarlo. En mi profesión, yo soy médico, también epidemiólogo, y efectivamente el tema del aislamiento ha generado también una sensación de que la gente tiene que apartarse socialmente.
Y lo que debemos manejar más bien esta distancia del contacto, más no del aislamiento social, ya que en este momento, a pesar de que sobre todo en Quito estamos con un proceso de cuarentena obligatorio, con toque de queda desde las 2 de la tarde, y la gente está más recluida en sus hogares, esto no debe implicar que nos aislemos socialmente, más bien debe ser una estrategia en este momento para llevar y sobrellevar la cuarentena o el aislamiento, una herramienta de más acercamiento social para que seamos como que más partícipes de esta emergencia y no nos cerremos en un mundo individual de familias o de núcleos familiares en los cuales nos desconectamos del resto. Yo creo que este es un ejercicio que debemos ir pensando, porque vamos viendo que incluso este síndrome de aislamiento o de la fiebre de cabaña, que también se conoce, está generando una respuesta contraria a lo que esperamos. Es decir, en vez de tener una sociedad solidaria, enfocada en cómo trabajar de manera conjunta, virtualmente, pero conjunta frente a la epidemia, estamos viendo que la gente comienza a abstraerse en un núcleo familiar, a abstraerse en un entorno más individual y comenzamos a ver al resto de las personas de una manera más distante. Yo creo que ese es un punto muy importante de reflexión para comenzar a trabajar en un nuevo lenguaje, como nos decía Fernando hace un momento, incluso en el de la infodemia, cómo este nivel tecnológico que ahora estamos viendo que en todos nuestros hogares la familia está ya enfocada en el uso de lo virtual. Hemos tenido un acercamiento abrupto a lo virtual. Vemos que ahora todo podemos hacer virtualmente. Entonces, esto también debe estar encajado en esto del aislamiento. O sea, no corremos mucho riesgo en que luego la sociedad piense que podemos vivir aislados. Y cuando realmente lo que necesitamos es que sea una sociedad más unida, más organizada, que en estos momentos utilices estrategias de distanciamiento, pero no el de cortar una relación social que es básica para enfrentar cualquiera de estos eventos epidémicos o de salud pública que estamos al momento abocados todos. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Rosario, ¿alguna pregunta en el chat que podamos señalar? Ahí están preguntando si en alguna de las ciudades está la experiencia de implementación urbana de túneles sanitizadores que utilizan ozono. Si alguno tiene alguna experiencia de eso. Sí, sí. ¿Hay alguna experiencia de estos túneles? Una cosa, todos los materiales que se están compartiendo, así como la grabación, van a estar disponibles, que algunas personas están enviando mensajes en el chat o me están enviando por privado también, todos se los vamos a enviar. Muy bien. Cintia. ¿Sí? Carmen. Hola, buenas a todos. Buenas. A Cintia, que hizo la pregunta de los túneles que se están desarrollando en México. Nosotros, como alcaldía de Santiago, te voy a pasar mi contacto privado, Cintia. Hemos estado en contacto con el embajador de México en República Dominicana y esta mañana nos ha llegado una información al respecto. O sea que en lo que te pueda asistir, puedes contar conmigo. Mar, pues entonces... Si no hay más aportaciones, ¿no? Si queréis, podemos ya hacer un poquito de síntesis y cerramos. Sí. Muy bien. Bueno, pues un poco retomando lo que ya hemos comentado cuando han acabado las sesiones, vemos, yo creo, como un reto muy importante cómo nos concierne a las ciudades especialmente, ¿no? esta situación, por lo que comentábamos, de la primera pandemia, la primera crisis global y que, por lo tanto, es eminentemente urbana y que se focaliza en esa vulnerabilidad que sobre todo son las grandes ciudades o esos focos de gran contacto, de interacción que son las ciudades y el espacio público de estas ciudades como causa de esta pandemia, ¿no? De este contagio.
Por lo tanto, una nueva forma de pensar la ciudad, ¿no? Comentábamos uno de nuestros temas principales, que sería la planificación, el trabajo sobre este espacio público, y nos ilustraba también Fernando cómo se ha perdido ese sentido, ¿no? Como esa muerte de la ciudad, del espacio público, que pasa a ser maldito, ese vaciamiento, esa pérdida, y cómo desaparece ese contacto social, y por lo tanto se llega al conflicto con el pobre, con el inmigrante, con el que está en la calle, que todavía se mantiene en ese espacio público y no puede dar respuesta a la nueva situación, ¿no? Ese nuevo espacio simbólico que son los balcones, los patios de luces, como reducto en el que el contacto quiere seguir manteniéndose, y que, un poco uniendo con lo que decía ahora también Francisco, ¿no? de Quito, bueno, pues cómo tenemos que ver cómo ese distanciamiento social, que no aislamiento, como ese no contacto que nos hemos tenido que imponer, no se queda de alguna manera como ya formando parte de nuestra identidad, ¿no? Como ese repliegue a lo personal, a lo familiar, a lo individual. Bueno, pues somos capaces de volverlo, de revertirlo, y sobre todo en nuestras sociedades que, bueno, pues valoran tanto lo que es el contacto social, ¿no? Y por lo tanto también el problema de lo virtual, ¿no? Lo virtual frente a lo real, ¿eh? Entonces, cómo volver también a ese contacto personal. Ese es uno de los aspectos que yo creo que también ha ido saliendo en las experiencias de las ciudades. Otro aspecto importante, el poner el foco y el trabajo en las infraestructuras, con, bueno, pues todo lo que son el papel de las ciudades en este sentido, todos los servicios de salud, de educación, con la vuelta, por un lado, a la necesidad del papel del Estado, pero por otro lado también, como comentábamos, de esa complementariedad de los servicios, de lo que sería también lo local, ¿no? Y esa complementariedad Estado-local. Incluso puede haber ahí una divergencia y un debate entre público-privado, ¿no? Pero yo creo que ha salido y está resurgiendo mucho el papel del Estado en esa provisión de servicios públicos, y por lo tanto del estado de bienestar. El trabajo, como decíamos, en vivienda, en movilidad, en lo que son agua, y hemos visto ahí todas las respuestas de las ciudades en este sentido, de provisionamiento de agua, de lo que serían los kits de limpieza, toda la respuesta a los problemas de la gente sin vivienda y sin hogar. Hemos tocado menos el tema de las viviendas que no cumplen los requisitos, el tema del hacinamiento, del conflicto también social que puede llevar ese hacinamiento, esa convivencia, no hemos comentado, ¿no? Pero todo el tema de violencia de género, de violencia también a los menores, etcétera, que puede, de distanciamiento y de ruptura de familias, de parejas. Bueno, pues ahí no se ha tocado, pero estaría también en este ámbito, ¿no? Luego, por lo tanto, hablábamos de políticas, de la necesidad también desde este punto de vista también del Estado, pero también de las ciudades, de la necesidad de políticas que muchas veces están dando políticas homogéneas cuando tendría que las realidades son heterogéneas, por lo tanto, habría que diversificar también estas políticas. En algunas de las experiencias de las ciudades lo comentaban, es decir, hay una serie de medidas y de políticas que son generales, pero luego para todas las personas, para lo que es la polis, la ciudad, pero también ya toda una serie de focos de soporte a los más vulnerables, ¿no? Aquí
Fernando nos distinguía, ¿no?, entre las políticas destinadas a evitar el contagio, el tema del contagio, y las políticas más ya del sistema sanitario de lo que sería ya más la letalidad, ¿no? Volvemos a decir, aquí vuelve a resurgir también el papel de nuevo del Estado-Nación frente en la dinámica de la globalización. Se había perdido mucho ese papel del Estado-Nación y ahora está resurgiendo en gran medida, y se ha ido también reduciendo hacia territorios también cada vez más pequeños, ¿no? Y comentaba Fernando todo el auge también de los ismos, ¿no? Bueno, pues ahí eso también, como por un lado puede ser una potencialidad del tema de volver a crear comunidad, del tema del territorio como espacio tanto de convivencia como de anclar las políticas y las vidas, pero también de confrontación, de encontrar al otro como diferente, de cerramiento identitario fuerte que puede ser peligroso. Aspectos muy importantes también que comentaban, que yo remarcaba, me pareció muy interesante, de las experiencias, todo el tema de buscar la complementariedad, las alianzas, la articulación de los distintos niveles, desde el barrio, los distritos, el municipio, la metrópoli, el cambio de usos cuando son necesarios, todo lo que comentabais también del sistema de registro y por lo tanto la disponibilidad de la información que comentaba Rosa, también aportaba como un aspecto que creemos que es importante. Y luego ya lo que sería en ese día después, pues bueno, el repensar, habrá que ver todo el problema en las economías, el peso de las políticas económicas, de nuevo el papel del Estado, pero también los distintos modelos, desde la economía de mercado, la economía social, u otros modelos mixtos que puede haber y que también, bueno, pues a las políticas públicas están dando gran importancia, ¿no? En Europa, por ejemplo, se está focalizando mucho en que el Estado está interviniendo también en el mercado de una manera muy importante, ¿no? Todo el tema del papel de las redes sociales y de los medios de comunicación. Creo que esto es muy importante remarcar y es todo un proceso de debate. La necesidad de unos códigos éticos tanto en las redes como en los agentes sociales, es decir, agentes sociales y políticos. Muchas veces estamos viendo cómo la intervención política se está realizando a través de estas fake news, ¿no? Y cómo, bueno, pues este es un aspecto muy importante a la hora también de la formación e información de los ciudadanos, ¿no? La propagación de bulos, etcétera, etcétera. También como reto nuestro, como representantes de ciudades y planificadores y gestores urbanos, lo que sería, ahí comentaba Fernando, el regreso de la ciudad. Decíamos, por un lado, el espacio público y la ciudad ha muerto, pero por otro lado vemos que en esta nueva era tiene que haber un cambio y bueno, está volviendo a emerger el papel de la polis. Equilibrio entre la ciudad virtual informacional con esa ciudad real que comentabais ahora en las aportaciones, esos nuevos modos de convivencia, ese también divergencia entre ciudad dispersa, ciudad compacta, y el regreso que decía Fernando al higienismo, ¿no? Incorporar en los pensadores de la ciudad a otros agentes que muchas veces no se han tenido en cuenta, en la que vamos a tener que tener en cuenta que el bienestar de los ciudadanos es mucho más que lo que hasta ahora habíamos estado contemplando.
Y se hablaba, que yo creo que es bastante gráfico, el tema de la ciudad de los 15 minutos, de este barrio autosuficiente, de este manejo, ¿no?, en esta vuelta al territorio como articulación. Creo que es importante, y remarcando también lo que decía Dora de Gualeguay, creo que es Argentina, de esta experiencia suya, ¿no?, de creación de redes, de contacto con ONGs, etcétera, porque es un tema que casi no ha salido. Yo creo que es muy importante en todo lo que es la prevención y el control de las epidemias. Hay muchos estudios ya y el compañero de Quito, Francisco, lo podrá un poco también refrendar, de epidemiólogos, de lo que serían especialistas en prevención y control de enfermedades, del papel de la comunidad y de la participación comunitaria y de las redes comunitarias en la responsabilidad individual, ¿no?, como para poder responsabilizarse y todos los aspectos de sensibilización y educación de la población para poder responder a estos retos, tiene mucho que ver con esas maneras de implicación comunitaria, ese aprovechar las capacidades y esa orientación también comunitaria de los servicios. Por ejemplo, en mi comunidad autónoma hay varias experiencias de aprovechamiento de estas capacidades y experiencias de las redes comunitarias, ¿no? Yo creo que este es un aspecto que no se ha tocado mucho, pero que habéis aportado en algún sentido y que es muy interesante. Bueno, pues como decía Rosario, todo esto va a estar, ¿no?, a disponibilidad de todos, tanto en lo que es el vídeo y la grabación, como vamos a formalizar un poquito más estas conclusiones y todas las aportaciones que han ido haciendo por el chat y de manera, pues, que han ido aportando todas las ciudades participantes, aunque no hayan intervenido activamente en el debate. Bueno, pues con esto yo creo que acabaríamos. Si quiere, Rosa, damos un cierre a este webinar, y muchas gracias a todos, y la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Yo he aprendido muchísimo. Un solo comentario antes de Rosa, porque varios me estuvieron escribiendo por privado. Hay un espacio especialmente creado para todo el grupo de trabajo del COVID que está en la página de CIDEU. En ese espacio tienen una herramienta que es un mapa de soluciones locales, en donde cada ciudad puede cargar por categorías. Hay una categoría específica que es contención social. Pueden cargar ahí todas las herramientas, los casos que están trabajando en cada una de sus ciudades. Igualmente, desde el mail de cooperación les vamos a compartir el link a ese espacio, y también les vamos a compartir, como dijimos, la grabación y cada una de las presentaciones, y también ahí nos pueden escribir y nos pueden compartir lo que necesiten. Pero no se preocupen, que todo lo que se está manejando acá va a estar disponible, y nos pueden enviar también, o por medio del mapa, o por medio del mail, del correo, las iniciativas que quieran compartir, porque justamente creemos que la riqueza está en el compartir. Muy bien. Muy bien, pues 2 minutos para cerrar. Primero, decirles cómo seguimos. El próximo webinar, que sería el 5º, está programado para el martes 14, que es el martes de la semana que viene, a la misma hora que iniciamos a las 18 horas de España. Vamos a abordar el tema de los modelos de articulación, coordinación para los comités de crisis que se han creado en las ciudades. Todo el tema de las metodologías, las herramientas que se están utilizando para compartir información, para tomar decisiones, para mantener la comunicación entre los equipos y también a nivel vertical. Los temas de la cooperación, de la gobernanza multinivel, un poco lo que mencionaba Mar. Vamos a tratar ese tema el martes de la semana que viene. Vamos a tener la participación de 4 ciudades. Tendremos a Buenos Aires, que nos acompañará el subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, Francisco Resnikov. Vamos a tener la ciudad de Caguas, nos acompañará su vicealcaldesa, Lidia Rivera. Tendremos la ciudad de Zaragoza, a cargo de Alfonso Mendoza, concejal delegado de Interior, y la ciudad de Barcelona, que participará Sara Berbel, que es la gerente municipal de este ayuntamiento.
Entonces ya quedan todos convocados, igual le vamos a enviar al correo el enlace para que se conecten y nos veríamos el próximo martes. Y lo último es agradecer profundamente el esfuerzo de Fernando por su abordaje inicial, que definitivamente se nota, nos ha dejado a todos pensando y mejor aún ya cambiando ideas y formas de comunicar esto que estamos manejando. Agradecer la participación de Víctor de Lima y de Luis de Sao Paulo. Luis tuvo que retirarse, pero nos acompañan todavía Calián y Jefferson, que son del equipo de Sao Paulo. Muchísimas gracias por el esfuerzo. A Mar por hacernos la buena síntesis que nos ha aportado y que también compartiremos en los espacios que tenemos de comunicación. Y finalmente a todos y a todas por este tiempo, por quedarse. Nos hemos extendido en el tiempo, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido muy rico y beneficioso lo que hemos compartido. Así que gracias de nuevo y que tengan buenas tardes, noches. Adiós.